Ahí está. Bueno, buenas noches, señoras, profesoras, y también a los que nos están escuchando por el canal de YouTube. Hoy tenemos 2 deserciones, pero bueno, con aviso, han tenido unos inconvenientes y no van a poder estar. Pero tenemos a Graciela, una colega de Uruguay que ahora nos va a presentar. Así que bueno, ahora vamos a darte la bienvenida. Pero antes de eso quería contarles, pero para que darnos un poquito de estímulo a las demás, que el programa anterior, que era sobre Colombia y que estuvo tan interesante y que Emma nos estuvo contando todo lo que estaba pasando, se los puse a mis alumnos. Yo tengo alumnos en Historia Latinoamericana, son alumnos de Ciencias Políticas, y entonces se los puse en un foro para que escucharan el programa y dieran sus opiniones y bueno, y hubiera un intercambio. Y fue muy interesante, súper interesante, porque las conclusiones a las cuales llegaron fueron muy enriquecedoras, y lo que más me gustó de todos los comentarios es que todos, hay que reconocer que la mayoría que hicieron los comentarios eran mujeres, eran mis alumnas y no mis alumnos varones, pero así todo decía algo que había dicho Emma y que tiene razón, ¿no? De no normalizar cosas que no tienen que ser normales, como puede ser la violencia, las violaciones, todas las situaciones contra la mujer. Bueno, no hay que normalizar lo que no debe ser normalizado. Entonces, me gustó la conclusión a la cual llegaron mis alumnos, porque me parece que era la conclusión de lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Entonces, como para darnos un incentivo de que esto que estamos haciendo también es valioso y que también tiene importancia. Entonces, bueno, era comentarles esto simplemente. Y Graciela, bueno, te vamos a pedir que te presentes. Bueno, mi nombre es Graciela Romero y soy de profesión abogada, especializada en derechos humanos, y trabajo para el Estado en una agencia que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento. También soy aspirante a profesora de la UDELAR en la materia de Derecho Informático. Y bueno, estoy acá, es muy interesante la invitación que me han hecho, y bueno, quedo a la expectativa de este encuentro. Bueno, bienvenida Graciela, es un gusto tenerte. Gracias. Y bueno, y te escucharemos con atención. Y les comento, bueno, algo que nosotras comentamos por mail esta semana, y tenía que ver con algo tan importante como fue el fin de semana pasado las elecciones para candidatos constituyentes para la reforma constitucional en Chile, que es algo trascendente, ¿no? Porque, bueno, cualquier constitución, yo no soy abogada, pero cualquier constitución en cualquier país marca la pauta de la clase de país que va a ser, del modelo de país que va a ser. Y más allá del hecho puntual de la reforma constitucional y de las elecciones de la semana pasada, que Adela después tendrá la bondad de contarnos un poco, va a ser, me parece que también sirve como disparador para conversar sobre el papel de la mujer y la política. ¿Qué papel tenemos en la política? ¿A qué deberíamos aspirar? ¿Cuáles son las realidades? Así que bueno, simplemente como disparador, y agradeciéndole a Adela entonces que nos cuente un poquito del hecho histórico del fin de semana pasado. Gracias, María Eugenia, y bueno, a Isabela un saludo grande y un abrazo, y bienvenida también, Graciela, un gusto conocerte. Gracias. Bueno, es muy interesante, María Eugenia, cómo lo expone, y bueno, en este caso sí, Graciela es abogada, pero el resto no lo somos, pero obviamente es que nosotros intuimos lo que implica, ¿no? Una constitución, algunos le definen, no en la tradición, ¿cierto?, más
judío occidental, como la Carta Magna. Entonces, claramente es un tema primordial en cualquier sociedad. Y en el caso de nosotros también, yo creo que para recordar, porque obvio, aunque nos conocemos como países vecinos y de una misma región, pero también hay detalles que no lo sabemos, entonces solamente para recordar que parte de este gesto que había que hacer tenía que ver con que una buena parte, pese a algunas modificaciones que existió en la década, ¿cierto? Después, o sea, cuando se inicia la transición a la democracia, en alguna parte la constitución que nosotros tenemos actualmente se asocia directamente al régimen militar, civil-militar, es decir, se le asocia a Pinochet. Entonces, en alguna parte eso nos tiene que hacer pensar que no solo es ilegítima, ilegal, porque se hace en un contexto de fuerza, ¿cierto? Y por otro lado, es ilegítima, porque los ciudadanos, la mayoría, ¿cierto?, no la considera justamente como un instrumento que nos valide nuestra vida en común. Entonces, tenía un valor muy importante de eso, que en alguna parte es como alejar esa herencia, ¿no? Hay muchas herencias, ustedes saben, a los regímenes dictatoriales, lamentablemente lo hemos tenido todos nosotros, por lo menos los que estamos aquí presentes lo hemos tenido todos, implica que hay muchos tipos de herencias, pero esta era una de las tantas herencias que había que buscar. Y en octubre del año pasado, producto además de octubre del 2019, donde se iniciaron una revuelta, ¿no? un gran movimiento social y de protesta, se fijó en un minuto que había una gran convulsión, ¿no? Entonces la clase política, el gobierno, hacen un acuerdo para generar una ruta constitucional. Entonces, en octubre, justo al año que sucedieron estos eventos, se convocó un plebiscito para pronunciarnos, ¿no?, sobre esta ruta. Y en ese momento, yo, bueno, para decirles, ¿cierto?, en el fondo, cuando nosotros vemos el apruebo, es decir, se aprueba esta ruta, se logró un 78,27% de chilenos que se pronunciaron, chilenos y chilenas que se pronunciaron que había que hacer este derrotero. Y solamente, cierto, el 21,3% rechazó, ¿no? Entonces, había una gran motivación. En todo caso, y bueno, y eso es para que uno vea que los países todos tenemos dificultades también, en todo caso, para el apruebo fue casi 1 millón de personas más que fue a votar de las que votaron el domingo pasado. Eso hay que decir, o sea, hubo una baja desde esa perspectiva. Pero también hay que decir, para situar, que en la elección del domingo, que eso también complicó. Hay analistas que dicen que eso también pudo haber como un poco confundido. Habían 4 elecciones. Elección de gobernador, de alcalde, de concejal y los constituyentes. Entonces se fijan, cuando hay 4 elecciones no fue lo mismo que el anterior. O vamos a la aprobación o vamos al rechazo. Entonces eso quizá todavía es muy encima, no se sabe. Pero lo concreto es que de los 155, que son las personas que tenían que quedar elegidas, ¿no?, para constituyente, hay 81 mujeres y 74 hombres. Es decir, que hubo también un voto de género, es decir, muchas mujeres. Ahora, inclusive hubo muchas mujeres que se presentaron, pero desde el punto de vista de cómo fue la elección, quedaron de esa forma. Y lo otro que quizás me gustaría compartir con ustedes, por nuestra vocación de reflexionar juntas, es que igual no es solo la Carta Magna, no es solo imaginarnos cómo se quiere distribuir el poder, porque finalmente también una constitución lo que pone en evidencia es eso también, ¿no? Nuestros derechos fundamentales, pero es la distribución del poder. Lo que es muy interesante es que se produjo un efecto secundario que ha ido generándose, le ha llamado acá en Chile como un tsunami político. Es decir, que se generó que hubo una gran
proporción de no oficiales, de no los partidos tradicionales y diríamos lo que se definen como las élites que se habían ido reproduciendo a partir del año 90, ¿no? Cuando se inicia esta transición después de la dictadura. Entonces, también eso fue un golpe a los partidos que estaban con un gran desprestigio. Todas las encuestas demostraban que el apoyo y la percepción de la población era muy bajo. El Congreso de una percepción baja, los partidos políticos no alcanzaban ni siquiera el 10%. Entonces, lo que hace la población es entregar sus votos a aquellos que se definieron como independientes, que no eran de los bloques políticos tradicionales. Y eso también causó como una gran expectativa. Y lo otro que también causa mucha expectativa, que habiendo, bueno, Graciela se va a reír seguramente, pero normalmente en las constituciones clásicas generalmente son puros abogados, ¿ah? Porque son los constitucionalistas. Entonces también la población general dice, es obvio que sean ellos. Bueno, acá está muy interesante. Hay varios abogados, un porcentaje importante, pero hay profesores, hay médicos, hay personas de oficio. Nosotros tenemos 17 escaños reservados para pueblos originarios, y dentro de los pueblos originarios de los 17 hay solo un hombre, y el resto son todas mujeres del pueblo mapuche, yaganes, diaguitas, rapanui. ¿Se fija? Entonces eso hace una mixtura. Hay hasta una campeona de ajedrez, ¿ah? Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo en ese variopinto? ¿Qué va a pasar? Pero justamente representan la diversidad, y que eso era algo muy importante. Eso me gustaría comentar, así como por si me quieren hacer más preguntas, para no concentrar toda la palabra, María Eugenia, no sé si te parece. Sí, yo te quería preguntar por el tema de la paridad, porque creo que una de las cuestiones era, antes de la votación, que tenía que haber paridad de género, ¿no? No sé bien cómo era, pero creo que si había dos candidatos varones y la tercera una mujer, pasaba la mujer, ¿no? Una cosa por el estilo para que hubiera... Sí, en todo caso, mira, pasa algo simpático, porque bueno, depende cómo lo tomemos desde el punto de vista de la perspectiva feminista, ¿no? Había paridad de género y se tenía que asegurar, ¿ah? Eso sí. Entonces, como hubo muchas mujeres, hay como 2 o 3 casos, eso todavía no está todo resuelto, ¿ah? Pero hay 2 o 3 casos que en realidad son las mujeres que arrastraron a un hombre, ¿ah? Es como lo contrario a lo que sucedía antes, que en general los hombres al tener elecciones tenían esa idea que ellos llevaban a las mujeres y les ofrecían como los cupos. Ahora ocurrió lo contrario, ¿no? Y entonces había muchas formas de reflexión sobre eso. Y bueno, también la idea era que, supongamos, la paridad es para garantizar a hombres y mujeres, así que si en un caso se vieron favorecidos los hombres producto de la presencia mayoritaria de mujeres, bueno, igual se respeta eso. Pero lo interesante fue la gran cantidad de mujeres de distintos lugares que quisieron participar. Entonces se cumplió sí la paridad y se cumplió los escaños reservados para los pueblos originarios. Así que eso ya está asegurado, y se supone que, bueno, ahora viene un decreto ley, hay formalidades jurídicas, y en julio, más o menos, a principios de julio, más tardar hacia el 10, debería empezar a funcionar ya esta convención y empezar a hacer el trabajo de constituyente. Así que ha sido muy interesante, y también un gran golpe a la clase política tradicional, que entonces advierte, en todo caso eso también les tengo que compartir, advierte que su futuro sobre las presidenciales no está para nada asegurado, y que en realidad hoy día tienen que hacer un trabajo de filigrana para poder, si es que les interesa, recuperar la confianza de la población. Y bueno, y eso está abierto, porque justamente los otros grupos han hecho un trabajo muy interesante de respeto a la ciudadanía, a los sectores que nunca habían sido consultados.
Así que estamos contentos, o sea, estamos muy contentos. Bueno, y después no es tan, o sea, pienso yo para la región, bueno, sucedió bien los intendentes, también, por ejemplo, perdón, gobernadores, también hubo interesantes elecciones, entonces en general hubo una votación que ayuda a pensar que la política partidaria y la política en general tiene que sufrir un giro potente. Ahora, también les tengo que decir que igual hay una población que no fue a votar, ¿eh? Eso también es importante que no es que la gente salió así, de hecho votó 1 millón menos que en el plebiscito, y bueno, y eso también es un motivo de preocupación, ¿no? De tratar de motivar que los individuos vayan a votar, por ejemplo, para las presidenciales. Que me parece que es medio una característica de Chile, ¿no? Que siempre hay una baja participación en las elecciones, lo cual a mí me llama muchísimo la atención, pero siempre ustedes llegan al 40, 50% de votación. Es cierto que no es obligatorio como en Argentina, por ejemplo, que nosotros tenemos la obligación de ir a votar, pero hay como no sé, acá en Argentina hay como un movimiento, llegan las elecciones y hay un movimiento, más allá de que es obligatorio, ¿no? Porque en realidad es simbólico si uno no va, Claro. no te van a llevar a la cárcel ni hay ninguna, las multas son simbólicas, es muy poco dinero, pero hay como una conciencia de votar. Después hay que ver si votamos bien o votamos mal. Claro. Pero votamos. Bueno, es quizás disculpa, pero es como la crítica que hay, que de alguna manera el haber generado el voto voluntario, como yo diría que fue bueno, pero ahí estoy hablando eminentemente a nivel personal, se dividió, yo me acuerdo, la discusión en Chile, porque habíamos un grupo, así, no estoy hablando solo de la élite política, sino que el ciudadano que decía, o sea, no hay que hacer eso, ¿no? Y bueno, y venían todas estas cuestiones medias de tendencias de moda, de imitar a países europeos y un poco liberal, que a las personas no hay que hacerles coacción, o sea, argumentos que finalmente a los jóvenes, por ejemplo, se decía que había que facilitarles el que ellos fueran a votar, pero no porque se les generara más facilidad fueron a votar. Para el apruebo fueron bastantes. Ahora se repartió la población. O sea, si yo les digo, la población que tendría que haber ido a votar son 14 millones y 700 y algo, 14 millones. Y fueron 6,3 millones los que fueron en esta oportunidad. O sea, ustedes ven que hay un porcentaje importante que se restó, ¿no? Así que yo en lo personal pienso que lo mínimo que uno puede hacer por su sociedad es ir a votar, o sea, pero tengo la impresión que se va a discutir quizás en algún momento la vuelta al voto obligatorio. Quem sabe as pessoas acreditando mais na política, elas possam querer fazer a sua escolha e a sua contribuição, porque quando não há a crença, né, nesse sistema, o empenho realmente pessoal nessa questão do governo, as pessoas não acreditam e não vão votar. Eu acho que talvez por isso, e também pela questão da pandemia, a gente tem que lembrar que a gente está numa situação da pandemia, nem todo mundo foi vacinado, e muitas pessoas moram longe de suas casas, então esse deslocamento para poder fazer, enfim, a eleição pode ser complicada. No Brasil, nós também temos o voto obrigatório. Eu espero que vocês estejam entendendo o português, porque eu estou aqui como brasileira, falando, né, para os brasileiros nesse nosso multidiálogo. E o que me chamou a atenção, assim, eu vi muitas notícias sobre essa questão chilena, da Constituinte. Eu acho que é uma esperança para a América Latina, foi uma felicidade também para nós, brasileiros, porque, assim, eu chamo a atenção a questão dos povos originários. Todas as etnias estão representadas, isso é uma coisa maravilhosa. Então, a gente pensa num futuro onde essas vozes originárias, nossos povos autóctones possam estar participando da direção do nosso futuro. E isso impregnou toda a América Latina.
ao mesmo tempo que a gente acompanha, a gente viu na semana passada a discussão, né, sobre a luta na Colômbia, a gente está vendo os enfrentamentos em alguns pontos da América Latina, mas a gente vê a eleição chilena como uma espécie de farol, uma espécie de possibilidade para além do enfrentamento, ou seja, que há um caminho dentro da legalidade, dentro da política, para se restabelecer o diálogo, para se restabelecer o pacto social, possibilidades de um futuro para todos, plural, plurinacional, porque foi dito que os indígenas pedem um Estado plurinacional. Isso tudo nos enche de esperança. Eu não sei se você concorda dela, mas eu queria te dizer que daqui a gente repercute muito bem esse resultado da Constituinte. Yo firmo todo lo que dice Isabela, yo totalmente de acuerdo con respecto a la esperanza que da, al papel de la política y también a lo de los pueblos originarios. Me parece que también eso es algo importantíssimo. E se a gente pensar a questão da mulher, a mulher indígena, porque tradicionalmente as mulheres teriam um papel mais recluso, talvez até pela questão do enfrentamento, né, colonial, quando as mulheres eram resultado de abuso, sofriam abuso, né, dentro do processo da colonização. A gente vê agora as lideranças indígenas sendo muitas representadas pelas mulheres. Eu não sabia que apenas uma liderança indígena da Constituinte era masculina. 16 são mulheres indígenas. Nós também temos aqui no Brasil mulheres alçando postos, né, nas suas aldeias, como pajés, né, líderes espirituais, os xamãs, ou caciques, adquirindo o poder, né, de gestão ali nos seus próprios grupos, mas também chegando a cargos políticos. Na última eleição presidencial, nós tivemos uma candidata indígena, que é a Sônia Guajajara. Então, a gente vê esse caminho da mulher indígena com encantamento. Isso é uma coisa incrível. Graciela, perdona, a ver si nos contás algo también, porque no te dejamos hablar nosotras tres. No hay problema. Estoy escuchando con mucho interés lo que dicen ustedes, y la verdad que yo lo dimensiono lo de Chile en el marco de lo que es la historia de Chile, ¿no? Yo creo que el proceso de dictadura, post-dictadura chileno, es uno de los procesos más duros y más difíciles y que más secuelas ha dejado en la sociedad, ¿no? No sé, Adela, pero pienso que estás de acuerdo en que nosotros también tuvimos dictadura, Argentina también, pero hemos tenido otras salidas a la democracia y otras, digamos, otras particularidades históricas que nos han permitido superar algunas. Todavía tenemos las secuelas y bueno, les quería comentar justamente que ayer se llevó a cabo otra marcha del silencio. Todos los 20 de mayo en Uruguay se lleva a cabo una marcha que se llama Marcha del Silencio porque estamos reclamando desde hace 26 años, por más que ya son 40 años desde la salida, más de 40 años desde la salida democrática, ¿no? Esto habla de los procesos de los que mencionaba recién. Estamos reclamando por las personas desaparecidas, ¿no? Y bueno, hablando de las mujeres, ahora yo estaba pensando en lo que han significado las mujeres en ese movimiento de resistencia, digo yo, porque es como que nos resistimos a que el olvido nos gane, ¿no? Y salimos a la calle, y ahí las mujeres han tenido un protagonismo, las madres han tenido un protagonismo central, ¿no? Es maravilloso ver a esas madres que algunas ya tienen muchos años, ¿no? 90 años incluso. Acaba de irse una de las principales líderes de movimiento de familiares de detenidos desaparecidos, que era Luisa Cuestas, que era una referente para ese movimiento. Pero bueno, a pesar de la pandemia, hemos desarrollado otras formas, otras estrategias muy interesantes de lucha, y les puedo decir que la marcha de ayer fue más impresionante aún que si no hubiéramos estado en pandemia. Fue impresionante, todo el país manifestó de alguna manera, dio signos de memoria, ¿no? De memoria colectiva, de memoria individual, poniendo las imágenes de los desaparecidos, haciendo intervenciones artísticas,
intervenciones de todo tipo en todo el país. Y 18 de julio fue cerrado y quedó solamente con el dibujo de pisadas, como si fueran los desaparecidos. Todo 18 de julio fue pintado con esas pisadas blancas, y los nombres de los desaparecidos se dijeron en altavoz, y se juntó el presente de todas las personas que querían decirlo. Entonces el presente era multitudinario, digamos, porque todos podíamos gritarlo y salía en vivo. Y no hicimos marcha presencial por el tema de la pandemia, pero la estrategia que se eligió de que cada uno se expresara de donde, como podía y donde estuviera, fue muy efectiva. Y eso, bueno, eso es una forma de resistencia, ¿no? Yo creo, a las que son las secuelas de la dictadura, y creo que lo de Chile es un ejemplo y es algo que a mí me emocionó bastante también. Seguí el proceso y las elecciones, y lo seguí de cerca, leyendo artículos de prensa, ¿no? Y me sentí emocionada porque lograron eso, porque es un gran logro si vemos la historia de Chile y si vemos lo que significó la dictadura, ¿no? Pero también es un logro si uno piensa que fue la vuelta a la dictadura, ¿no? Porque esto que decía Adela muy bien, de que en realidad es casi una continuidad de partidos políticos, que uno veía las mismas caras, ¿no? Los presidentes se sucedían y eran los mismos nombres, y en realidad eran los mismos partidos y las mismas, y no había demasiadas diferencias. Si uno veía desde desde la vuelta de la democracia con el Patricio Aylwin hasta ahora, había diferencias de matices, pero uno no puede decir que haya habido un corte, un cambio estructural en Chile. Es más o menos una misma continuidad. Y yo creo que al final la gente en la calle, la sociedad civil, se hartó, se cansó, como en Colombia, y entonces desde la sociedad civil vino el cambio. Y cuando pasa eso, cuando la política no entiende y no escucha, los cambios de la sociedad civil no son pacíficos. Entonces es cierto que la política tiene que tomar también su papel y escuchar más a la gente para que los cambios sean menos traumáticos, porque el año pasado en Chile fue traumático, Colombia lo que está pasando es traumático, nadie quiere eso en ningún país. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros, lo que puedo comentarles es que en Uruguay, que es un país que tiene una cultura cívica muy alta. Yo escuchaba ahora que ustedes hablaban del porcentaje de personas que van a votar. En Uruguay es obligatorio, pero coincido con María Eugenia que la multa es simbólica, ¿no? Los uruguayos van a votar porque les gusta votar. Son personas que les gusta votar y hacen alarde de eso, y el porcentaje es muy alto, ¿no? Sin embargo, nosotros tuvimos un cambio de gobierno, de varios años de gobierno, llamémosle progresistas, un frente de partidos más progresistas. Ha asumido el gobierno ahora un partido más liberal, y lo primero que hicieron, y eso habla también de cómo la política y los sistemas políticos no se reciclan o no se abren a la participación y a ser más flexibles, dando participación al pueblo, y eso genera cambios traumáticos, porque una vez que el pueblo reclama sus derechos ante la falta de respuesta que tiene enfrente, obviamente se genera un conflicto, ¿no? En este caso, en Uruguay, el gobierno que asumió aprobó una ley de urgente consideración, sin casi discusión en el Parlamento, que contiene cantidad de retroceso en materia de derechos humanos, en materia de control de la corrupción. Hay una cantidad de normas dentro de esa ley, de artículos que afectan de alguna manera los derechos. El que más afecta, por ejemplo, es la libertad de expresión. Se prohíben prácticamente las manifestaciones, y cualquier cosa que alguien diga puede ser usado por la policía para detener. Y eso es impactante para Uruguay, que es un país que tiene una larga tradición democrática. En este momento estamos juntando firmas porque la Constitución de Uruguay prevé que si se logra juntar una determinada cantidad de firmas, que son un montón para los 3 millones de habitantes que es en Uruguay, tenemos que juntar 700.000 firmas en el medio de una pandemia, ¿no? Donde no nos podemos movilizar prácticamente. Entonces, aunque ustedes no lo crean, estamos logrando la hazaña de juntar esas 700.000 firmas. Ya casi estamos llegando, pero es un esfuerzo de toda la sociedad civil organizada, del movimiento sindical,
del movimiento estudiantil. Es un esfuerzo casi silencio, diría yo, porque es como un boca a boca, se va a cada casa a recoger la firma, se han hecho brigadas, se hacen especies de delivery para ir a buscar firmas, y así en un trabajo de hormiguita se están juntando las 700.000 firmas. Yo creo que va a ser un ejemplo también de cómo resistir en la nueva modernidad, ¿no? En el contexto de que nos tienen un poco amordazados y encerrados en nuestras casas, que eso también es impactante, ¿no? Para lo que es la lucha de la gente, ¿no? Oye, María Eugenia, interesante, Graciela, lo que estás contando, ¿ah? O sea, la libertad de expresión. Bueno, claramente cuando se afecta la libertad de expresión es como uno de los fundamentos de lo que uno puede decir una sociedad democrática. O sea, si tú no tienes eso, o sea, no puedes desplegar otras cosas. Entonces, no estaba en conocimiento de eso que le estaba sucediendo, pero también menos estaba informada de esto de la firma, y me parece increíble, y solo felicitarlo. O sea, francamente es una maravilla que en todo este contexto tan restrictivo de pandemia se logre movilizar y lograr ese objetivo. O sea, bueno, Sí. habla de lo que tú dices, de la cultura cívica que tienen. Nosotros perdimos mucho. Bueno, en mi opinión, una hipótesis más cultural, a mí me interesa esa dimensión. Bueno, yo pienso que esos son como los triunfos que tienen muchas veces las dictaduras, ¿ah? Afectar la parte de esta mentalidad cívica, ¿no? A nosotros yo creo que eso afectó mucho en el sistema escolar. Se sacó la educación cívica, que otras generaciones la tuvieron, y justamente una suerte de un discurso, ¿no? Que si bien es cierto, yo les decía, los partidos están muy desprestigiados, pero ese discurso de que los políticos y los partidos no sirven para nada, eso se construyó como un discurso totalmente ideológico por Pinochet, ¿eh? O sea, eso se fue construyendo, y de tanto repetir, yo tengo también la impresión que la gente lo fue incorporando de manera acrítica. Entonces, también hay algo de esa herencia así que está encarnada, ¿no? Entonces, por eso es que el voto obligatorio yo no lo veo como una coacción, yo lo veo como algo que es parte de nuestra cultura cívica. O sea, pero no, nosotros perdimos mucho, las nuevas generaciones, ojalá lo empiecen a recuperar, pero sí, hemos perdido cultura ciudadana desde ese punto de vista. Pero bueno, pero están estas otras expresiones de empezar a pensar en nuestro país desde otro lugar, entonces también eso es positivo, habla bien. Me llama la atención que hayan sacado la materia formación cívica, instrucción cívica, no sé cómo la llaman, de la currícula escolar. Es muy fuerte eso. Mira, educación cívica estuvo, bueno, o sea, ustedes saben, las dictaduras, bueno, ustedes, o sea, lamentablemente todos nosotros sabemos claro, y cómo afectaron también el sistema educativo, ¿eh? Que es como, yo diría que es donde pueden hacer un trabajo muy fino, y después, cuando empieza la década del 90, hubo mucho tiempo donde hubo como discusiones que pueden ser muy interesantes, pero también como que se alargaron más allá de lo que es pertinente, porque hacer una gran discusión sobre si era pertinente o no hacer educación cívica, o sea, es perder tiempo, hay que hacerlo, ¿te fijas? Entonces, costó echar a andar, y bueno, se denomina ahora formación ciudadana, pero también costó volver a instalarla. Entonces todavía nosotros no tenemos una generación que esté formándose, y bueno, por eso que uno se proyecta que en un tiempo más va a haber un comportamiento distinto, pero también un cierto individualismo nos ha atravesado mucho a nuestra sociedad. Entonces significa que si a alguien le dicen, bueno, no es obligatorio, en una de esas el individuo dice, bueno, yo para si no es obligatorio, yo no voy, ¿no? Hay un comportamiento también así a veces como raro, ¿no? Yo lo he discutido a veces en unos foros, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, ¿y qué saco yo con ir a votar? Si al otro día igual tengo que seguir trabajando. Entonces a veces yo un poco lo hago en humor, y digo, bueno, pero yo nunca he sabido que cuando uno va a votar al otro día se va de vacaciones.
O sea, no es así la vida social es bastante más activa. Entonces, yo creo que nos va a costar un tiempo de recuperar esa condición más ciudadana, pero a lo mejor una hipótesis puede ser interesante el ver que hoy día no ganan los mismos de siempre, puede ser motivante y se puede empezar a recuperar eso que Graciela nos contaba como a propósito de esos eventos, como en el fondo ir recuperando la memoria de la larga duración, porque en algún minuto sí nosotros fuimos muy politizados. Y ahora, claro, hemos ido recuperando eso y ojalá que no sea solo en un gesto, sino que en ir a votar también. O sea, por ejemplo, para las presidenciales uno esperaría que la gente se manifieste, porque, bueno, ustedes comprenderán que como ganaron justamente los no tradicionales, claramente la derecha en Chile está muy preocupada, ¿no? Y bueno, y los bloques socialistas o la democracia cristiana, que son como un bloque que se llamaba la concertación o la nueva mayoría, que después se denominó, igual se preocupan, porque entonces están pensando, bueno, ¿y quién va a ser el futuro presidente? Entonces, bueno, también ahí hay movimiento de piezas importante, entonces por eso es que la gente tiene que ir a votar. O sea, Pero que además uno vota para que para decidir por mí misma y no que alguien decida por mí. Porque si yo no voto, después alguien va a decidir por mí. Y después, un poco como Isabela cuando nos invitaba, o sea, bueno, ¿qué implica ese gesto? O sea, es que ahí es donde falta esa educación cívica. ¿Ah? Por ejemplo, las personas dicen, no, es que a mí no me interesa la política. Pero resulta que todo lo que está pasando día a día en su casa y los efectos de las políticas públicas tienen que ver con la política. Entonces, ¿cómo usted dice que no le interesa la política? Entonces, por eso es que eso es un trabajo también educativo. ¿Ah? Y bueno, y cuando Isabela también, Isabela, cuando tú intervenías, también todos sabemos que cuando se hace el voto voluntario, o sea, les felicito que ustedes no hayan caído en ese volador de luces, en todas las sociedades, y eso se manejó en Chile, o sea, eso se sabía, que en las sociedades donde el voto es voluntario, las tendencias es que en general se concentran, la mayor parte de la población que va a votar es la población que tiene más instrucción, que en general tiene más opinión sobre los fenómenos, y en una parte se dice también que es la gente que vota más conservadoramente o de derecha. ¿Ah? Entonces, o sea, el voto voluntario tiene efecto, y eso por eso que había mucha indignación cuando ganó el voto voluntario, porque sabiendo todo eso, que se sigue insistiendo en eso, sabíamos que podía haber un efecto de que muchas personas, inclusive cosas tan básicas, pero que cuando nosotros en nuestros países tenemos poblaciones pobres, si tú no generas condiciones para que la gente vaya a votar, desde locomoción gratuita, desde facilidad de circulación, claro que la gente si encuentra que tiene que hacer un gasto para ir a votar, o va a perder mucho rato en desplazarse, claro que no va, ¿no? Entonces, te fijas, es desigual. Así que, bueno, esperemos que se mejore. Mas também tem o caso, por exemplo, no caso brasileiro, né, em que o voto é obrigatório, também há uma logística de condicionamento das mentalidades e de compadrio, a gente poderia dizer, de apadrinhamento. Não sei se em espanhol vocês têm esse termo, mas é como Acarreo. se os políticos fossem... Exato. A gente fala de curral eleitoral, como ganado, que se vai conduzindo as populações para um determinado resultado, com apoio financeiro, apoio logístico às suas vidas, oferta de trabalho, relações, enfim, até relações familiares, como o grande padrinho, político como um grande padrinho. Enfim, há uma pobreza política também no voto obrigatório. A gente vê isso no Brasil, porque nós vimos nas últimas eleições as pessoas queriam alguma mudança, mas votaram numa pessoa que
um desastre e ainda não há toda essa consciência do que está acontecendo. Então, a gente vê que as pessoas, de alguma maneira, estão controladas. Nós vivemos também aqui uma guerra de comunicação midiática, tem robôs eletrônicos na internet, você tem as fake news, isso tudo penetrou de uma maneira muito forte nas últimas eleições. Então, a gente também pode colocar aí esse outro lado do voto obrigatório, porque ele também tem seus riscos. Bueno, es que no hay, ahí no habría, sí, yo capto, nosotros decimos acá, Isabel, acarreo, ¿eh? Es como... En Uruguay clientelismo. Clientelismo, al otro le llaman cooptación también. Y bueno, lo que pasa es que no habría sistema perfecto, ¿eh? O sea, ahí lo interesante es tener mecanismos para captar esas formas de acarreo o de clientelismo también, o sea... Sim. E aí me passa muito forte o papel das universidades, né? E o papel dos jovens intelectuais, enfim, e de toda a comunidade acadêmica de engajamento nessas novas possibilidades institucionais, porque quase sempre as universidades são muito insurrectas, fazendo movimentos de insurreição e de protesto, mas movimentar-se pela legalidade também é muito interessante. É um caminho, né? Um caminho possível de paz e de acordo, de diálogo. Eu acho muito interessante. Sí, yo entiendo perfecto lo que estás diciendo y con el correr de los años me he dado cuenta que la democracia como sistema, digo, tiene sus falencias. La política, una vez que es bastardeada, como contaba Adela, desmerecer la política y decir que todos son iguales también es un instrumento para que nos quede nada. O sea, ¿con qué instrumento vamos a cambiar las cosas? Digamos, dentro del marco de lo que es una lucha pacífica y democrática, si no es con la política, ¿no? Yo creo que desmerecer y desconocer el instrumento que es la política, me parece que es también un arma muy poderosa que tienen los poderosos, digamos, aunque sea redundante. Y con el paso de los años me he dado cuenta que lo único que puede salvar, no sé, por lo menos en mi opinión, es algo que, bueno, que han dicho... hay un político acá en Uruguay que se llama José Mujica que siempre decía educación, educación, educación. Eso no hay otra forma. Si no educamos, si no permitimos, si no incluimos desde muy niños, desde que están en el vientre a la mayoría de la población, eso va a ser un instrumento que va a seguir siendo usado y va a ser usado con éxito. Nosotros acá, por ejemplo, estamos impresionados por el nivel de pobreza, la cantidad de nuevos pobres que hay ahora a raíz en este año de pandemia, año y poco de pandemia. Tenemos 100.000 nuevos pobres, 100.000 personas que están sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Por supuesto que eso viene a afectar todo el proceso, ¿no? Porque es la educación, la educación cerrada durante meses. No hay otro referente, digamos, para esa población. Los niños, el 60% de los niños nacen en condiciones de pobreza y eso les implica ya estar en desventaja en todo, ¿no? En la sociedad. Y bueno, esos niños son los que van a votar cuando sean grandes. Entonces, digo, no tenemos más remedio que seguir trabajando, seguir abriendo espacios de diálogo y los intelectuales tienen que comprometerse con esa realidad. Estoy totalmente de acuerdo. Que ese tema del clientelismo, que es cierto que también es algo que trasciende las fronteras de América Latina, pero América Latina parece que fuera un sitio ideal, porque lo que nosotros llamamos punteros en Argentina y esta cuestión de la política que se abusa de la pobreza y que a cambio de un par de zapatillas se le pide el voto, o cosas horribles que hemos visto, ¿no? Pero lo único que libera a los pobres de esa situación es la educación, es cierto, porque lo único que los saca de esa pobreza y de esa estructura de pobreza es la educación. Y yo soy una convencida que lo que hace a un país grande y lo que hace a la gente ascender y mejorar es la educación y no tiene otro camino. No es un plan social que puede ayudarlo un poco, no es el regalo de un subsidio que también puede ayudarlo un poco y le puede dar un plato de comida hoy.
pero en el fondo lo que le va a hacer que él pueda crecer como ser humano y pueda después ser un ciudadano totalmente libre es la educación. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Sí. Quería justo sí afirmar el punto, dos cosas. María Eugenia, cuando tú dices, yo me imagino que, bueno, uno también tiene muchas cosas que leer, ¿no? Pero es un viejo texto de Octavio Paz, que, bueno, no está nuestra compañera mexicana, pero yo me acuerdo que en el texto de El Ogro Filantrópico, ¿no?, él plantea derechamente cómo los estados latinoamericanos, de manera bien transversal, sin distinción, inclusive los países que tienen, comillas, aparentemente estados más asentados, o aquellos que están en construcción, actúan con, como se dice, con el garrote y la zanahoria. Él lo ilustra de esa manera, o sea, ¿no?, te castiga, pero después te da como sus regalitos, sus bonos, a lo que conocemos como los subsidios, los bonos. Y en realidad a mí me parece que, por lo menos, Graciela, para que tú lo sepas, a mí me toca todo lo que es formación en ciencias sociales con pre y posgrado, entonces yo siempre cito tu país, ¿no? Porque justamente el hecho que ustedes hayan hecho tan rápidamente opción por la educación pública, ¿no? Eso genera un tipo de ciudadanía, un tipo de población distinta, ¿no? Y lo digo así porque también en un momento acá en Chile llegó una moda, ¿no?, que ahora bajó un poco, que claro, que la educación poco menos que te disciplina, mucho en la línea de Foucault, de que te disciplina el cuerpo y que te disciplina y que ya, y toda esa parte que todos sabemos que sí, hay algo de eso, pero de ahí a no reconocer que afecta la ignorancia y que si además es pública, te genera otro tipo de relaciones sociales con otros jóvenes, con otro tipo de vínculo. Bueno, a mí me parece que por eso que Uruguay tiene una rica formación ciudadana también, ¿no? O sea, laica y pública, o sea, son dos características que a la educación le da otro matiz y otro encuadre ideológico. Entonces, yo opino igual, o sea, la educación puede tener, bueno, con los estudiantes yo se los digo, jóvenes digan todo lo que sea, pero hay una dimensión de la educación que no estaríamos discutiendo esto que discutimos así, si no fuera porque hemos sido ustedes y yo educados, ¿no? Salvo que ustedes me digan que viene en el patrón genético, y ahí nos reímos todos, ¿cierto? Porque de alguna manera nadie lo puede demostrar, ¿no? Y además todos sabemos que no es así. Así que, pero es interesante volver sobre el concepto de la educación, que eso hace cambios sociales importantes y más conscientes también, y más libertarios, más libertarios. A mí me da tanta pena Argentina porque nosotros que venimos de un país de inmigrantes que llegaron sin leer ni escribir y que con la escuela de Sarmiento creó una clase media de personas que éramos todos, nosotros somos guardapolvo en las escuelas públicas porque somos todos iguales, porque el usar una ropa distinta te hace que el que tenga mejor ropa sea distinto al otro. Nosotros en las aulas nos vestimos todos iguales. Pero aún así, a mí me da tanta pena que la educación ahora en Argentina esté tan mal, que me da una pena existencial, porque es lo que significaba Argentina y lo que hemos perdido desde hace, bueno, yo diría, bueno, la dictadura hizo mucho en contra de la educación, porque obviamente es como la tarea esencial de cualquier dictadura, meterse contra la educación. Es una máquina que actúa sobre nosotros, y lo peor es que deja huellas, así como por largos periodos, ¿no? Foucault esqueceu de dizer que nas escolas também é onde se fazem as pequenas e as grandes revoluções, porque a escola é o lugar onde se foge da família, é onde se encontram outras pessoas diferentes do lugar de onde você vem, onde se forma uma turma, é onde se pode pensar em circular por universos diferentes. Então, também a escola ela tem esse duplo sentido, né? Educação, a universidade, principalmente a universidade, é onde nasce os movimentos, né, de renovação cultural, renovação intelectual. Então, vamos colocar aqui Foucault e mais
né, aqui no nosso diálogo, para que a gente possa pensar esse lugar de transformação das escolas e das universidades. Sem dúvida, é um lugar fundamental para nós, latino-americanos y americanas. A ver, les voy diciendo que nos queda muy poquito tiempo, entonces, así que si queremos cerrar, si cada una quiere tomarse unos minutos para cerrar, me parece que sería este el momento. Bueno, si quieren empiezo, me parece muy interesante la discusión, hemos empezado por el tema de las elecciones en Chile y hemos terminado, yo creo que hemos hecho un círculo perfecto con lo que significa la educación, la cultura cívica y los cimientos mismo de la democracia, ¿no? Yo creo que las constituciones rígidas no permiten a veces, no son tan fáciles de cambiar, más en un país con un proceso que ha pasado por un proceso histórico tan difícil, pero ha sido un triunfo muy importante, un faro, como dice Isabela, que hemos visto y hemos festejado todos en América Latina. Creo que estamos viviendo momentos difíciles, que se van a seguir dando en América Latina algunos episodios de violencia, como que ojalá que no, pero creo que la pandemia esta pandemia lo que hace es reforzar las desigualdades que ya existían, las potencia. En cuanto a las mujeres, creo que las mujeres somos doblemente afectadas por la pandemia, doblemente afectadas por la pobreza y doblemente afectadas por el trabajo que tenemos que hacer no remunerado en nuestros hogares, el sistema de cuidado, el teletrabajo incluso implica que uno tiene que estar en el hogar y tiene que estar haciendo todo. Pero bueno, eso me parece que es un efecto para todos los países, pero especialmente para las mujeres. Por eso creo que debemos estar atentos y bueno, estos encuentros, estas tertulias me parecen muy interesantes para reflexionar y poder aportar nuestro granito de arena. Bueno, a mí me gustaría igual y bueno, un gusto siempre conocer, bueno, encontrarme con ustedes que ya nos habíamos visto y Graciela, bueno, conocerte también, bueno, reitero eso siempre, la alegría de encontrarnos y quisiera hacer un pequeño fe de ratas porque yo me entusiasmé al decir que había un solo hombre, como dentro de los pueblos originarios, el que sacó un mayor número de votos es el pueblo mapuche. Ellos tienen un gran número y lo que sí en ese grupo, que son 7, y 17, y el resto está distribuido en ese grupo de 7, hay un solo hombre. Eso quiero para cualquiera que no se vayan a llevar un error, porque en el pueblo atacameño, ahí ya después está distribuido, pero quise nombrar el pueblo mapuche, que es el que tiene mayor representación. Y nada, solamente agradecerles el tiempo y bueno, como buenos latinoamericanos que somos, ojalá nos ayudemos, nos reforcemos, nos demos ánimo, porque bueno, a mí me sigue preocupando no solo lo que está pasando en Colombia, sino que bueno, esta noticia que nos da Graciela o lo que pasa también en Brasil, y bueno, y la pandemia que nos tiene a maltraer a todos también, o sea, eso también es como un momento en el cual uno puede compartir sus inquietudes, pero también las esperanzas. Así que eso, María Eugênia, muchas gracias. Eu quero saudar a presença da Graciela, espero que ela venha mais vezes aqui estar conosco. Foi muito bom essa oportunidade, né, de dialogar com ela aqui, trazê-la entre nós. E lembrar que um dos momentos mais felizes da minha vida acadêmica foi quando o Pepe Morrica veio à UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Ele escolheu a UERJ para falar e fez uma fala linda, maravilhosa, acreditando na juventude. Isso foi muito lindo, marcou a minha vida acadêmica. Então, a gente vê que lideranças, movimentos, às vezes eles têm impactos, né? É como uma onda muito longe, eles vão fazer impacto e vão transformar e pelo menos trazer esperança. Então é muito bom a gente ver caminhos novos se abrindo. Foi muito bom. Então Bueno, y entonces ya para despedirnos, creo que comenzamos hablando de democracia y terminamos hablando de educación, que es democracia también. Entonces, en el fondo, lo que cruzó este programa fue justamente eso. Bueno, les agradezco, nos veremos dentro de 15 días y a los que nos ven por el canal YouTube, sepan que cualquier comentario o sugerencias de tema lo pueden hacer, que estamos abiertas a conversar sobre lo que sea. Buen fin de semana y nos veremos pronto.
Gracias. Un gran abrazo. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.